Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fridi. Hoy es viernes 7 de mayo del 2010. Los mercados están cerrados, los futuros también están cerrados y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Un día negativo en los índices, viendo continuación del movimiento hacia la baja y realmente un movimiento que tardó 3 meses en crearse. Lo estamos borrando en 4 días y realmente tuvimos un avance donde no creamos ningún área de soporte, donde tuvimos prácticamente ningún día negativo, donde había una complacencia extrema, donde estábamos en niveles muy importantes de sobrecompra, en un avance prácticamente sin participación y sin volumen, lo que una y otra vez más decíamos que estaba creando un poco de desconfianza en el movimiento. Entran un poco de problemas, el sentimiento cambia o da una vuelta de 180 grados en cuestión de un par de días y este mercado prácticamente el día de ayer retrocedió todo lo que habíamos avanzado en 3 meses en un solo día. El día de ayer seguramente uno de los días que va a pasar a la historia como el rango más grande que se haya visto en estos índices. En algún momento el S&P 500 perdió o estaba perdiendo casi un 10% y en una opinión muy personal esto es lo que ocurre cuando computadoras, algoritmos y cajas negras están gobernando estos mercados. Bastante irracional el movimiento, simplemente no hay sentido común detrás de esto y les puedo decir honestamente que cuando empecé a ver este tipo de caídas, cuando empezamos a perder 30, 40, 70 puntos en cuestión de 3 o 4 minutos, lo único que pasaba por mi cabeza es seguramente hubo una explosión nuclear en algún lugar del mundo que no nos hemos enterado, porque de otra forma esto simplemente no tiene absolutamente ningún sentido. Había presión en el mercado, hay problemas fundamentales, pero definitivamente esto está totalmente fuera de rango, así es de que crea en realidad un poco de problemas para lo que es el análisis técnico. Realmente muchos de nosotros no saben ni cómo leer este movimiento hacia la baja. Es algo creado, creo yo, artificialmente, fuera de lo que es el sentimiento humano. Definitivamente hay pánico en el mercado, había miedo en el mercado, pero esto está totalmente fuera de rango, así es de que hay que tener poquito de sentido común para leer esto. Viendo hacia adelante y tratando de hacer un análisis de lo que ocurrió esta semana, creo que lo más importante del día de ayer va a ser tomar el cierre, el consenso y el balance entre compradores y vendedores. Esto en cierta forma yo lo llamaría un movimiento artificial en el mercado, creado por lo que ustedes quieran, haya sido un trader que mandó una orden mucho más grande de lo que se esperaba y de ahí todo este problema en todos los sistemas computarizados de trading, llámese como se llame. Creo que lo más importante va a ser simplemente tomar el cierre. De por sí el día de ayer había un sentimiento negativo en el mercado, había mucha presión hacia la baja, liquidación por parte de instituciones y realmente todo el mundo estaba teniendo un poquito de preocupación con lo que está ocurriendo en Europa, así es de que simplemente el día de ayer en particular estábamos viendo buena presión en el mercado hacia la baja. De haber sido realmente únicamente un error técnico en el mercado, este mercado hubiera regresado más o menos a los highs anteriores, cerrando menos un 3.5%, porque simplemente hay algo fundamental también detrás de todo esto. Hoy también estamos viendo continuación del movimiento hacia la baja, un rango bastante amplio el día de hoy, más o menos 46 puntos en el S&P 500, con también muy buena volatilidad y probablemente lo único positivo que podríamos ver de este mercado es que de todo este enorme movimiento, un solo impulso hacia la alza, estamos aguantando el 61.8% en el área de 11.05, dejando algo de sombras por debajo de este movimiento, dejando también intacto todavía el 200 moving average en las barras de días. Así es de que habrá que ver qué es lo que ocurre la semana que entra, pero en realidad entre la comunidad de traders mucha desconfianza, en particular en la parte técnica del funcionamiento de estos mercados. Posibles áreas de soporte y resistencia para el día lunes, lo que tenemos es como soporte 11.05, que es donde tenemos el 61.8% de Fibonacci. Cerramos el día de hoy por encima de esta área, funcionó anteriormente como resistencia, así es de que probable área de soporte. Por debajo de esto tenemos el área de 10.80, básicamente 10.90, que es donde tenemos ahora el 200 moving average y es donde tenemos el low del día de hoy. Rompemos por debajo de estos niveles y realmente la próxima área de soporte viene hasta este low, que es donde empezó el movimiento hacia el alza, en el área de 10.36. Resistencia en el corto plazo, lo que vamos a estar utilizando es el low del día de hoy, creo que es un poco más significativo, y posibles áreas de resistencia tenemos 11.19, 11.38, 11.53 y 11.68 como las áreas más importantes de resistencia en el corto plazo. Por el momento el beneficio de la duda continúa siendo para los vendedores, pero se empieza a ver un poquito extendido en el mercado en el muy corto plazo y seguramente en algún momento probablemente venga también algún tipo de rebote violento en este mercado. Finalmente la volatilidad ha sido bastante alta.
Pasamos ahora a lo que es un chart del VIX contra el S&P 500. El VIX es el índice de volatilidad. En muy pocas palabras es básicamente un indicador de complacencia y miedo en el mercado. Y lo que estábamos viendo, no sé qué tanto lo comentamos en el Daily Market Update, pero en el Trading Room es algo que estamos monitoreando muy de cerca. Lo que estábamos viendo hace unas semanas es que estábamos llegando a niveles muy importantes de complacencia en este mercado, y lo importante realmente fue en estas áreas cuando empezamos a hacer nuevos highs en el S&P 500. Ya teníamos una divergencia importante, estábamos con tendencia hacia el alza en el VIX, y vean realmente la confluencia de esto en un indicador inverso en el precio. Cuando empiezan a caer los precios, vean cómo se dispara la volatilidad, y simplemente la importancia de esto, creo, en una opinión muy personal, viendo el chart ahora en semanas, estamos llegando a niveles muy importantes. Yo estaría monitoreando muy de cerca esto, porque normalmente el VIX históricamente en niveles más o menos entre 40 y 45 tiende a ser un nivel ya de pánico extremo, donde normalmente vemos fondos en el mercado y de ahí vienen rebotes importantes, y estamos justo en esas áreas. Empezamos a romper por encima de estos niveles históricos de 40, 45, y lo que realmente preocupa un poquito es que si empezamos a romper por encima de esto, ya tenemos una referencia. En el 2008 es lo que vimos, nunca se había visto esos niveles, nunca se habían visto hasta el 2008 niveles por encima de 45, y esto es lo que ocurrió. Así es de que empezamos a romper por encima de estos niveles, y un poco de cuidado porque no sabemos qué es lo que podría pasar, pero ya por lo menos tenemos una referencia de qué es lo que ocurre si esto se empieza a disparar entre niveles de por encima de 45 y 50 en el VIX. Pero definitivamente volatilidad extrema en estos momentos, con una corrección muy grande en el muy corto plazo. Así es de que por el momento parecería que podríamos estar relativamente cerca de un fondo, a menos de que esto se dispare por encima de niveles de 45 o 50. Pasamos ahora a los futuros del petróleo. Estamos viendo un chart de días y el petróleo continúa con su enorme movimiento hacia la baja. De todo este movimiento hacia la alza, habíamos ya cerrado por debajo de lo que era el 61.8% de Fibonacci, así es de que simplemente lo que estamos esperando en el petróleo es que regrese a probar ahora esta área de $71.50, que es donde comenzó el movimiento hacia la alza. Áreas de soporte y resistencia, lo que funcionó como soporte ahora va a funcionar como resistencia, y tenemos resistencia en los $78, $80 y $82. Por el momento estamos aguantando esta última área de soporte, y tal vez se ve un poco extendido en el corto plazo. Podríamos tal vez rebotar antes de continuar con este movimiento hacia la baja, pero realmente nada indica en estas áreas que tengamos un rebote, no hay patrones de reversa, así es de que por el momento lo que estamos esperando es regresar a estas áreas de $71.50, que es el próximo soporte en el S&P 500, aunque por el momento estamos aguantando en esta área de soporte, en el área de los $75. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días. Comentábamos que el euro se veía ya muy extendido con este movimiento hacia la baja, que el día de ayer que vimos un movimiento extremo en los índices, el euro en realidad se sentía mucho más controlado, que vimos volumen extremo también el día de ayer en un área muy importante de sobreventa, y a diferencia de los demás días que estábamos cerrando en los lows del día, el día de ayer finalmente cerramos con una sombra por debajo de todo esto, y estábamos probando un nivel muy importante de soporte en el euro. 1.25 y 1.24 en el largo plazo son áreas muy importantes de soporte, así es de que finalmente encuentra algo de soporte, rebota el día de hoy y está dejando un posible patrón de reversa. A diferencia de los índices, el euro ya viene con una tendencia mucho más larga hacia la baja, llevamos meses cayendo en el euro, simplemente descontando todos estos problemas de deuda que ocurre en Europa. Estamos encontrando un posible patrón de reversa en estas áreas, muy buen volumen involucrado por acá. Habría que ver si podemos tener confirmación y ahora algo de corrección hacia el alza. Posibles áreas de soporte y resistencia, tenemos resistencia en 1.2838, 29.35 y 30.32, utilizando este último impulso hacia la baja de los últimos 4 días. Soporte en realidad tenemos únicamente como referencia esta área de 1.2525 como el último low, y de ahí básicamente el área de 1.26, que es donde tenemos también el low del día de hoy. Son las únicas dos áreas de soporte. Por debajo de esto creo que el área de 1.25 como área psicológica y 1.24 podrían funcionar también como áreas de soporte. La tendencia en realidad continúa siendo hacia la baja, pero si podemos romper por encima de los highs del día de hoy, creo que podríamos ver tal vez algún tipo de corrección un poco más interesante en el euro. Eso es todo por el Daily Market Update. Espero les haya sido informativo. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y mucha suerte con su trading.